Hola, estamos en Ligas Revueltas, en esta transmisión de viernes. Tenemos a nuestra invitada Rita Bell con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Es una tarde lluviosa, como ustedes lo ven. Aunque bueno, no tan lluviosa como las anteriores. Bueno, hace un rato llovió fuerte, pero ahorita parece estar más tranquila la cosa. En fin, bueno, vamos a iniciar. Lalo, ¿cómo es este tema, invitada de hoy? Muy bueno, ¿no? Yo la verdad me faltó informarme antes, no sé bien cómo quedó la próxima legislatura local, pero aparte de ese dato de números, creo que es importante también conocer los procesos y cómo se ha llegado aquí y qué se ha hecho bien y qué falta en ese sentido de tratar de equilibrar las oportunidades, ¿no? Y que no haya obstáculos con razones injustas como pudiera ser el género, la raza o alguna otra. Entonces creo que va a estar bueno. Pero bueno, pues vamos con nuestra invitada en este tema de hoy, que es legislatura igualitaria. Bueno, si quieres presentarte, por favor. Claro que sí, a ver, vamos a estar en distancia, Rodrigo Islas, tenemos aquí una distancia considerable. Y bueno, pues mi nombre es Rita Bell López Vences, actualmente soy directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad. Y bueno, en este año me he dedicado a estar muy pendiente de las elecciones, fui observadora electoral y bueno, pues he estado haciendo un par de investigaciones sobre el último proceso electoral. Estas investigaciones, ¿en qué han consistido? Estuve en un proyecto de observación electoral de jóvenes que próximamente ya vamos a presentar esos resultados. Dimos seguimiento a más de 60 jóvenes que estuvieron haciendo un trabajo de observación electoral y fueron mujeres y hombres. Y bueno, cómo se sintieron ellos representados, qué piensan de las elecciones. Está muy interesante los resultados que obtuvimos y bueno, estuvieron también por supuesto el día de la elección haciendo sus recorridos. Entonces esa va a estar muy buena. Ok, la ley esta ley, bueno, que exige, que pacta, que establece, perdón, la palabra, una igualdad, una equidad igualitaria en designación de hombres y mujeres como candidatos. ¿Desde cuándo, así como un poco de historia, cuándo llega, cómo llega, cuál es el contexto? Bueno, las mujeres ha sido una lucha constante el estar representadas. Su lucha lleva toda la vida, pero finalmente ha habido muchas reformas en nuestro país a fin de que las mujeres puedan participar, ¿no? Nosotros llegamos tarde nos dieron el derecho tarde más que llegar tarde, el derecho a la ciudadanía, que lo obtuvimos en 1953 y pues de ahí hubo como muchas formas, porque las mujeres no llegaban, ¿no? Y decían, es que no me dan la candidatura, entonces hubo un momento en que tuvo que haber cuotas establecidas, primero del 40, luego del 60%, del 70 y 30 no se obedecían y finalmente en 2014 se hace una gran reforma legislativa en materia electoral que, impulsada por las pocas mujeres que estaban entonces en el poder legislativo, se aprueba un principio ahí parecía muy sencillito, el principio de paridad de género, que queda establecido para los partidos políticos y para que los partidos políticos incorporaran en el 50% de sus candidaturas fueran designadas para mujeres, que no fueran a distritos perdedores, porque eso también era una forma en la que le daban la vuelta. Sí hay mujeres, pero pues era donde iban a perder, ¿no? Uh-huh. Entonces, es a partir del 2014 y bueno, pues así comienza que no solo se da con esa reforma a la Constitución, hay un trabajo de tribunales y de institutos electorales porque se cumpla ese principio. Tú fuiste consejera del IEPCO, ¿no? Así es, fui consejera 6 años. ¿Cuánto tiempo? ¿6 años? Sí, 6 años. Terminé el año pasado y como por estas fechas ya andaba yo haciendo entrega-recepción. O sea que te tocó esta ley, cuando se propone, se lleva a cabo. Y bueno, y está este pasaje, que no recuerdo bien en qué año sucedió, 2007, 2018, donde pues una serie de candidatos incluso se inscribieron como transexuales, ¿no?
Sí. para dar la vuelta a esta ley. Creo que eran 21 candidatos, algo así, del PAN, ¿no? Fueron 19. 19. Y sí fueron, no, fíjate que de ese partido no, fueron ¿No? de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano. Y bueno, esto era como bastante, digamos, sintomático de que, bueno, había una resistencia contra esta ley muy clara, ¿no? De darle la vuelta a esta ley de paridad de género. Ahorita en estos momentos, ¿cómo están o cómo se encuentran estas resistencias? ¿Cómo luce el panorama en general? O sea, sigue habiendo este tipo de prácticas pues tan digamos, pues no sé, vulgares, ¿no? Para no cumplir con la ley. Sí, me parece que sí, lo que pude observar todo el proceso es que la resistencia está ahí. Y no fue tan sencillo. Fíjate que incluso en Chiapas destituyen a todo el Consejo General porque no aplicaron la paridad, ¿no? Ahí fue, incluso el Instituto Electoral se prestó de alguna forma a no validar que hubiera paridad en las candidaturas. Un poco como, bueno, pues está en la ley, pero como nadie nos dijo cómo hacerlo, pues no lo vamos a aplicar. Y destituyen a todo este órgano colegiado. Y bueno, ya de ahí pues como que todo el mundo pone luces y entonces ya empiezan a aplicarse pues a ser mucho más estrictos, y también los institutos electorales empiezan a hacer ahí un gran trabajo, ¿no? En Oaxaca también innovamos, ¿no? En cuanto estuvimos en el primer proceso a la luz de esta reforma, fue hacer lineamientos de paridad que dejaran muy claro cómo tendrían que distribuir estas candidaturas, y en el siguiente proceso se revisó qué había sucedido, porque todavía no había paridad, por ejemplo, en los municipios, se logró en las diputaciones, y se revisan a fin de que esto lleve a resultados materiales, ¿no? Entonces, y en este proceso electoral quedan resistencias, pero todavía queda mucho dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una resistencia en sí a estar democratizados, ¿no? Y a mí me tocó pues estar, te digo que andaba ayudando seguimiento en varios colectivos, y hubo muchos grupos de mujeres que no tenían las reglas claras de cómo se estaban eligiendo estas candidaturas, no tenían información completa, les decían que sí, les decían que no, que iban a hacerlo de determinada forma, y luego ya sabían que iba a subir otra persona. Entonces falta mucho, pero en realidad ahí hay una parte que tendríamos que revisar de la democratización de estos procedimientos, porque le pasaba a hombres y a mujeres. A mujeres creo que un poco más, porque apenas nos estamos incorporando, pues, ¿no? Pero tanto a hombres como a mujeres era un poco como que me expliquen bien cuáles son las reglas de este juego para tener una candidatura, ¿no? Pero bueno, pues sí, a las mujeres todavía que les nieguen la información, que les cuestionen que si son esposas de tal, que si son que si andan con no sé quién, ¿no? Todavía como estas cosas, todavía a ellas les sigue pesando mucho más. A los hombres no se les cuestionan como ese tipo de cosas. También tienen dificultades para tener la candidatura, pero a las mujeres va como mucho el asunto de su aspecto físico, su vida sentimental, que estén embarazadas. Bueno, ya sería que es difícil, pues le buscan cómo no darles estas candidaturas, y se agarran mucho de estas cosas, ¿no? De estos aspectos de género. Ok, en ese sentido, las elecciones, y bueno, entrando ya como al tema de la 65 legislatura, ¿no? Que es la que acaban de elegir en las pasadas elecciones, que va a entrar que entra me parece en noviembre, ¿no? Noviembre. Así es, noviembre. ¿Tú cómo ves ahí el asunto de la representatividad de género? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Se cumplió bien? ¿Hubo ahí algunas cuestiones para darle la vuelta? No sé. ¿Tú cómo lo consideras? Sí, pues se cumple. Hay más mujeres nuevamente en esta legislación. Habrá más mujeres. En esta hubo más mujeres. Y en esta que viene, si no me acuerdo mal, son 23 mujeres y 19 hombres. Pues son más mujeres. Yo en esta legislatura siempre ponía, ¿no? Ya no es la legislatura de la paridad, es la paridad y más, ¿no? Porque había más mujeres. Y bueno, me parece que sí se cumple, e incluso esta vez van con algunos aspectos de representación que antes no se estaban viendo, ¿no? Como el asunto de, por ejemplo, reconocerse indígenas, ¿no? Estos lineamientos que estuvieron para este proceso electoral tuvo también que se representaran en las candidaturas grupos en situación de vulnerabilidad, como son indígenas, personas con discapacidad, jóvenes, adultas mayores, personas afrodescendientes, ¿no? Entonces
bueno, pues hubo un número importante de candidaturas representando estos grupos, y ahora en el Congreso vamos a poder identificar qué personas, qué diputadas y diputados se asumen como indígenas, y bueno, ellos tienen todavía esta otra representación en la que también tendrán que trabajar. Entonces ese es como un plus que tiene, aparte de ser paritario, también visiblemente podemos ver estos grupos, ¿no? También hay una persona de la diversidad sexual, entonces también tiene ahí una agenda que tendrá que estar cumpliendo puntualmente. La violencia política es algo que, bueno, que se ha señalado que, bueno, se sigue practicando en Oaxaca, que es muy, pues muy evidente, muy frontal a veces, ¿no? Que bueno, que a las mujeres se les aparta o se les candidatea porque para que al final renuncien para que no sé, un hombre o el cacique de la región o del pueblo pues finalmente tome su lugar. En ese sentido, ¿cómo notas o cómo mides esta problemática hoy en día? O sea, se sigue dando, se está realmente enfrentando, confrontando, están haciendo mejoras para que esto se siga cada vez menos. Pues sí, hay un esfuerzo importante para detenerlo. Ay, deja que pase aquí. Justo nos están pasando los camiones. Sí, hay un bloqueo aquí en la Casa de Gobierno. Hay bloqueo, entonces pasa aquí el camión, ya pasó. En efecto, hay una reforma en 2020 para justo que dentro del proceso electoral se pudiera atender, evitar, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, y se hizo ahí como un desglose de una serie de acontecimientos que ya habían ocurrido y que bueno, ahora ya se ponían así con nombre y seña en qué consistía esa violencia política en razón de género. Y aparte hubo otro tanto, o sea, ya se había hecho una reforma muy buena, completita, bueno, parecía completita hasta que la empiezan a poner en práctica, y bueno, justo el INE ahí tiene que hacer un par de cosas también muy importantes, que fue la paridad en las gubernaturas, que fue también buenísimo, y la segunda, la lista de los violentos, ¿no? Que esta fue una situación que le dio como otro giro ahí a este asunto, porque emprendieron la 3 de 3, que eran 3 aspectos de personas que no podían estar postuladas por 3 situaciones. Una, por haber cometido violencia política y que existiera una sentencia sobre eso. La segunda, cualquier tipo de violencia sexual contra alguna mujer, que también hubiera una denuncia, pues, que no podía contender, y deudores alimentarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue de verdad importante, estuvo muy vigilado el asunto. En cuanto alguien andaba ahí moviéndole y que sabían que tenía cualquiera de estas cosas, bueno, pues subieron a exhibir, y muchas personas se retiraron de la contienda, o las retiraron de la contienda electoral por esta situación. Y esto es importante. Yo en este trabajo que te digo de investigación de observación electoral de jóvenes, la mayoría de ellos bueno, creo que casi todos señalaban que esto era un importante, o sea, que alguien que pretende estar en un cargo de esta altura tendría que no ser violento, que no estar como cometer este tipo de cosas, ¿no? Que no quiera pagar la pensión de sus hijos es importante. Entonces sí decían, eso está bien y esas personas no deben de ir. Entonces me parece que es un buen aspecto que tendría que venir de los partidos políticos, por ejemplo, estas cosas de seleccionar a quienes va a postular. No lo hicieron, y bueno, pues ahora es el Instituto Electoral y los demás institutos locales los que lo exigen así. Entonces, bueno, pues estas fueron cosas que se hicieron, pero pues la violencia es estructural, ¿no? Entonces muchas veces se intenta dar la vuelta por esos vacíos legales que se quedan. Y entonces, pues sí, hubo casos, por ejemplo, de personas que cuando sabían que tenían como este problema, quisieron ir a intimidar a sus víctimas para que retiraran las denuncias o para que no fueran a moverle, ¿no? Entonces hay todavía debajo, ante este cumplimiento nada más que se exige de no violentar, pero como no hay estrategias estructurales que hagan saber, ¿no?, por qué está mal violentar a las mujeres, mientras no se asuma como una responsabilidad de los violentadores, lo que se intenta nada más es como hacer este tipo de cosas, como amenazar, como evadir jurídicamente responsabilidades y no cambiar como su mentalidad ni su dolor. Entonces ahí todavía estamos detenidos un rato.
Entonces digamos que lo que me comentas es que no hay todavía como una especie de educación, de cultura, de búsqueda de que esta cultura se dé, de búsqueda de que esta nuevo, no sé, ¿cuál sería la palabra? Pues sí, parámetro de las cosas se empiece a dar, ¿no? Esto es porque por las mismas autoridades, por las mismas no sé, prácticas tradicionales, las mismas tradiciones de machismo que persisten, o tú a qué se lo... Así es, bueno, la política fue hecha, pues te digo que nosotras no éramos consideradas ciudadanas, entonces el poder, la política se construyó de los hombres para los hombres. Y porque tampoco había mecanismos como para acercarse a las mujeres y que se pudiera como estar integrada a su visión, era simplemente como era cosa de hombres. Y las mujeres por eso son vistas como invasoras, ¿no? Es como están llegando al espacio público y es como que, bueno, a ti te toca estar en tu casa y regrésate a tu casa porque este espacio no te toca. ¿Cómo vas a gobernar? Y corren desafortunadamente todavía muchas de estas ideas de tiempos pasados, ya de verdad que ya tendríamos que estar superando el asunto de que las mujeres somos emocionales, ¿no? Que no entendemos de razones, que nos guiamos con el corazón, que la maternidad, ¿no? Que eso nada más nos toca a nosotras, que está muy bien que termines una carrera, pero que si no te casas, si no hay un marido al lado, pues que no, tampoco estás realizada como persona. Entonces, con todo esto social que todavía sigue existiendo, pues por supuesto que los hombres las siguen viendo y nos siguen viendo como personas todavía ni con la autoridad, ni con la voz, ni con la presencia de estar en los espacios públicos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo se puede, o sea, cuál podría ser una verdadera, no sé, política pues sí, de reeducación es la palabra? ¿Podría ser reeducación? Sí. Pues hay que tener conciencia de eso, en primer lugar, empezar a tener conciencia. Y pues los cambios empiezan también desde casa. Necesitamos que, así como las mujeres han dado este paso importante para al espacio público, los hombres también tienen que asumir una responsabilidad dentro del espacio privado, no solo con el cuidado de hijos. Digo, eso es muy importante y aparte tiene un montón de beneficios, ¿no? Eso también lo digo a todos lados donde voy. Aquí en México hay una gran ausencia de paternidad, porque se ha asumido que la crianza de los hijos es solo para las mujeres y los hombres solo son proveedores. Entonces hay que cambiar esa idea y bueno, por supuesto seguirán siendo proveedores, pero la parte afectiva, amorosa, de cuidado, es a lo donde tendrán que empezar a llegar, y aparte va a tener beneficios para ellos, para sus hijas e hijos y bueno, pues para la sociedad en general. No se va, porque las mujeres están yendo al espacio público, pero entonces ahora hay 3 jornadas de trabajo, ¿no? Ahora tienen que, aparte de ir a trabajar, a ser diputadas, regresar, lavar la ropa, verla que el niño haga la tarea, la niña haga la tarea, entonces bueno, no se acaba ese trabajo, entonces hay que ir a las labores compartidas. Los hombres asumir que esa es violencia política cuando están obstaculizando el trabajo de las mujeres, cuando minimizan sus propuestas, cuando no llegan a las reuniones, cuando les hacen vacíos, ¿no? Todo eso llega a ser violencia y tendremos que tener conciencia de que eso es lo que está pasando, que no les están dando el valor dentro de estos espacios. Y bueno, pues también desde los libros de textos, ¿no? Hace poquito estábamos en un taller y revisábamos libros de quinto de primaria y veíamos nuevamente que todavía está representado ahí los hombres en lo público, las mujeres en lo privado, ¿no? Entonces también tenemos que cambiar esas imágenes, buscar los referentes, y buscar en todos los espacios, pues, que haya mujeres tomando decisiones también y que nos acostumbremos a eso, que el espacio público también es de las mujeres. No, tampoco es que quieran ellas estar totalmente en el espacio público y los hombres a la casa. No, se trata simplemente de poder compartir los espacios en una situación de respeto, ¿no? De respeto mutuo. Muy bien, Ana Jara nos está viendo, saludos Ana Jara, Marité Martínez, saludos, y Gema Jiménez también. Carlos Villalobos, una pregunta, dice, un comentario: ojalá que esa 3 de 3 que mencionas no quede en el olvido como el primer ejercicio que hubo. Carlos Cosuña también nos está viendo, saludos. Jesús Reyes, sí, cómo realmente hacer que estas leyes, pues, exacto, no queden en el olvido, no queden como un requisito que llenar, ¿no? Como una palomita que pues que dar, que no, que rayar,
¿Cómo realmente llegar a que estas leyes sean perdurables y que sean y que realmente incidan en el espacio público, ¿no? Sí, que no queden como este requisito de ver cómo le hago trampa, ¿no? Para darle la vuelta. Pues eso también es mucho también de formación ciudadana, de responsabilidad ciudadana, y ahí los partidos políticos también tienen que empezar a sancionar y a discriminar lo positivo de la palabra, a no aceptar como esos cuadros, ¿no? Que sepan que tienen esas problemáticas, que han hecho todo este tipo de cosas contra mujeres, entonces ellos mismos deberían decir, ¿sabes qué? Así como vas, no vas a volver a tener un cargo público, ¿no? Y entonces creo que sí, y también ahí la parte de la sociedad que también ha ayudado mucho a denunciar, a acusar, bueno, pues también estar vigilantes. A final de cuentas se trata de hacerlo un valor que lo podamos vivir y que no sea solo un requisito jurídico al que se le pueda dar la vuelta, sino que estemos todas, nos toca a todas y todos estar muy vigilantes de que se cumpla y que no aceptemos trampas. ¿Cuáles podrían ser formas de violencia política, digamos, no, bueno, digamos, subterráneas o ¿cómo decirlo? Apenas ni siquiera nombradas, ¿no? Sino como cosas que se van dando, tratos que se van eternizando, diferenciaciones que bueno, que con un pretexto de, no sé, proteger a las mujeres, también discriminarla y dejarla a un lado. ¿Cómo va en tu tiempo, en tu experiencia en el servicio público y en general en todo lo que has investigado, en qué consisten estas violencias que puede que no sean pues muy digamos evidentes, ¿no? O que exploten en la cara, sino que vayan por resquicios y que se vayan colando por ahí, ¿no? Y al final te das cuenta de que es violencia, ¿no? Violencia política. Sí, pues empieza exigiéndoles más, donde se les empieza también a ellas como a pedir como mucho más puntualidad y a exigirles más. A mí me ha tocado escuchar a regidoras, a síndicas, que dicen, es que este trabajo no lo hacía, ¿no? El síndico el que estaba en el proceso pasado no lo hacía. Y ahora a mí me están exigiendo esto, y es una exigencia más porque aparte son mujeres, ¿no? Ha pasado de todo, de verdad que la imaginación no da para contarte que ya a mí me dé como para decirte, mira que también pasa por aquí, pero te cuento cosas que han pasado y que de las que sí tengo como las he documentado, ¿no? El caso, por ejemplo, de ponerle a una regiduría de ornato porque la encabezaba una mujer y porque creían que lo único que ella podía hacer por el hecho de ser mujer era barrer el patio, ¿no? Barrer el parque. Otros donde por ejemplo, una de ellas que estaba embarazada, le dijeron, bueno, pues como estás embarazada, pues te vas, pero no te vamos a poder seguir pagando tu sueldo, y pues a ver cómo le haces, ¿no? Tú sí tienes que seguir viniendo como a reportar cosas, nada de tus 40 y tantos días que te tocan, no puedes, pues porque ese es tu problema, como para qué, pues, ¿no? Te metiste en esto si ya sabías que esto iba a pasar. Entonces también ahí hay una discriminación, incluso por estar embarazada, ¿no? Que no les pagan sus sueldos, les dejan de pagar sus dietas o se los retrasan, o sea, todo el mundo ya cobró y ellas pues las van dejando ahí para los últimos meses, ¿no? 1 o 2 meses incluso sin pagarles. También, por ejemplo, en reuniones donde ellas quieren opinar y, no, usted no sabe, es que usted no tiene experiencia, usted ¿a qué se dedicaba antes? ¿No? Hay gente a la que le han dicho, pues es que tú como eras maestra o cosas de ese tipo, ¿qué vas a saber como de estos asuntos importantes, ¿no? Entonces las callan, no las dejan opinar. Me tocó en algún momento escuchar a una mujer que incluso era eso de callarla, así de decir, usted cállese, ¿no? Y si solo me lo hacía a mí, nunca se lo dijo a otro regidor, solo a mí, ¿no? Entonces hacen este tipo de cosas, y bien grave porque luego cuando se presenta alguna queja o alguna denuncia por violencia, como no termina de quedar claro que lo que están haciendo está mal, muchos de los violentadores asumen que lo que hacen está bien. Es como, pero si es una mujer, ¿por qué no puedo violentarla? ¿Por qué no puedo callarla? ¿Por qué no puedo? Ya de todo se quejan, ¿no? Entonces lo que hacen es, como ellos ya están sancionados, pues ahora buscan que otra persona las violente, ¿no? Y entonces yo me he enterado que les ponen cosas en Facebook, se burlan de su aspecto físico,
nuevamente el asunto de estarlas, que porque anda con no sé quién, que porque no tiene marido, que por eso tiene ese carácter, ¿no? Como todas estas cosas que son muy cotidianas, escucharlas contra las mujeres, pues en los espacios públicos, eso es violencia política. Pero sí, no, creo que no me da la imaginación para imaginar todo aquello que se pueda salir, con tal de minimizar su trabajo, ridiculizarlo o omitirlo. En tu caso, como consejera del IEPCO, en algún momento sentiste algún tipo, pues, de digamos, discriminación, de supresión, menosprecio, o o algún signo de violencia política en las cosas que llevaste a cabo? Pues mira, ninguna mujer está exenta de este tipo de cosas y seguramente en su momento sí me tocó que me quisieran explicar cosas, ¿no? Que un poco como igual el cuestionamiento de a ver, ¿tú cuántos años llevas en esto, no? Sí, sin duda, tuvo que haber pasado en algún momento, ¿no? Pero bueno, pues lo tenía muy claro y era como, a ver, déjale explico, ¿no? Esto es así y eso podría ser un factor para denunciar o demandar violencia. Pero bueno, la idea, lo importante es que aquí lo tenía yo siempre como muy claro, ¿no? Entonces uno puede poner ahí límites y pues bueno, también en ese aspecto, por eso es importante tener esta información y saber para que la gente no quiera pasarse ese límite. En el servicio público, para que este tipo de situaciones empiecen a ser cada vez menos o que tiendan a bajar, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Dar talleres? No sé, reuniones. ¿Cuáles digamos cuáles son los métodos para que este tipo de nuevas nociones sobre las cosas se vayan entiendo en el servicio público? Claro, bueno, pues sí es importante siempre la capacitación, así como todo proceso de contratación, en que explican dónde están las cosas en una oficina y mira, y aquí ya esto se hace así, esto lo remites. También tiene que haber una línea que hable del trato y del respeto que debe haber entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, eso creo que tiene que ser base, así como te muestran la oficina, así también dejar como desde el principio muy claro cuál es la relación que hay entre mujeres y hombres y que tiene que ser respetuosa. Debe existir protocolos para la atención del acoso sexual, de la violencia de género, no hay, pues a lo mejor no política, pero sí de género, la violencia laboral, por razón de género sería ahí. Y bueno, pues también procesos de relación, de compañerismo, que creo que eso en todas las instituciones nunca está de más, pero también con esta visión de género de señalar estos aspectos que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, de considerar que las mujeres no son capaces, que son frágiles, que no les saben mucho, ¿no? Y también entender sus necesidades específicas del asunto de la menstruación, del embarazo, de la hora de amamantar a sus bebés, ¿no? Como todas estas otras necesidades específicas que también se tienen y que lo que no se quiere es como una igualdad, como si las mujeres ahora tuvieran que ser hombres, ¿no? O que no tuvieran las necesidades específicas que se tienen, sino que se puedan visibilizar, entenderlas, procesarlas y atenderlas en estos espacios públicos. Ahora que mencionas esto, recuerdo el caso de una amiga en la universidad, ¿no? Hace ya unos 20 años. Bueno, ella quedó embarazada, tuvo a su bebé, estábamos yo creo que por ahí por el cuarto semestre, a su hija, y entonces pues no la podía dejar con su mamá porque bueno, creo que tenía una relación ahí complicada con su mamá, no la podía dejar con su familia, entonces luego la llevaba a la escuela y al salón, entonces se armaba pues ahí como la polémica, ¿no? Incluso mismas compañeras que decían que pues eso no debía ser, maestros que decían que no había bronca, pero hasta bueno, el asunto llegó hasta la dirección, en fin. Este tipo de cuestiones se deben de empezar a contemplar, no sé, en los lineamientos de convivencia en general en la sociedad, o no se diga en la política, o sea, mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos, a sus bebés, que los tienen que llevar en este caso a las clases o al trabajo. Bueno, existen las guarderías, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo ves o sea, realmente hay una consideración real hacia este tipo de problemáticas?
o es más bien una consideración cosmética para que ahí se vaya yendo la cosa? No, bueno, tiene mucho que ver y se tiene que analizar, y en ese sentido que también le involucra a los hombres, ¿no? Alguna vez lo platicábamos con una conocida que igual estaba como en esa parte de decir, ¿dónde está el padre de esa criatura, no? ¿Por qué no la está cuidando? Entonces sí tendríamos que abogar como porque primero se responsabilicen los papás. Si la mamá tiene que ir a la escuela, pues no, pues que se responsabilice el papá, creo yo. Y de ahí, si no hubiera como una posibilidad, sí se tienen que generar estos espacios con estas oportunidades, ¿no? Porque sí es un asunto de discriminación muy fuerte para las mujeres que están cuidando a sus hijos. Y que, bueno, pues, y también entiendo como el contexto de algunas personas que comparten como de, ay, empezó a llorar el bebé y no sé qué, ¿no? Sí, hay como todo un asunto, pero creo que entre todas y todos podemos construir, ¿no? Los espacios, propuestas, lo que sea mejor para todas y todos, que nadie tenga mucho más ni mucho menos, pero que sí se puedan construir espacios incluyentes, con este tipo de visión, ¿no? De saber que puede pasar este tipo de cosas y cómo se va a atender. Empezar a verlo y atenderlo. Eso tendrá que ser, es necesario ya. Y pues sí, tenemos que avanzar hacia esa construcción justamente. Hablando de esto, ¿cómo ves la aprobación, creo que fue ayer o antier, de la ley sobre, contra deudores alimenticios en el Estado? Pues esto justamente surge, este movimiento me parece muy fuerte, surge justo por este requisito de los deudores alimentarios para la participación política. Y fue, de verdad, a mí me tocó escucharlo en muchos programas de radio que decían, en efecto, ¿cómo pueden aspirar a un cargo público y no quieren darle lo necesario a sus hijas e hijos, ¿no? Eso está muy bien y qué bueno y que... Entonces, me parece que esa misma fuerza la toma la ciudadanía, las mujeres organizadas, y bueno, pues impulsan esta reforma. A mí se me hace muy buena. Eso ni siquiera tendría que haber surgido nunca. Los hombres tendrían que estar haciéndose responsables de sus hijos e hijas, y si esto sucedió es porque había una gran necesidad, hay un gran vacío ahí en la justicia que no está funcionando y que a las mujeres les cuesta muchísimo trabajo pues hacer todo el trámite para obtener este derecho para sus hijas e hijos, y que bueno, pues que ya estaba haciendo mucha falta. ¿Tú crees que es una ley que cubre todos los aspectos del problema, o que en sí también puede ser perfectible, o sea que puede haber otras cosas que se pueden ir considerando? Te lo comento porque aquí, Lalo lo recordará, tuvimos hace unas semanas un foro que armamos sobre esta ley, y vino la diputada Elisa Cepeda, y vino una amiga, Tania Santiago, y como pues tenemos que incluir a alguien más, una mujer feminista, vino una amiga, Alma Bautista. Ella cuestionó varias cosas de la ley, ¿no? Como que no cumplía, o como que las reglas no eran claras, como que a la larga no estaba como tomando, o que no se socializó con las madres independientes, ¿no? ¿Tú cómo ves? O sea, ¿hay camino o ya es una solución que de tajo viene a solucionar el problema? Sí, me parece ya es una medida desesperada, pues, ¿no? Ante una situación tan alarmante y tan preocupante, ya es como el manotazo, pues, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que se podían haber hecho. Yo hice una investigación hace muchísimos años, por lo menos 11 años, no más, como 13 años, sobre el Código Civil y reconocimiento de la paternidad, y era muy complicado el asunto del reconocimiento de la paternidad, y bueno, pues ya no se diga para los alimentos, ¿no? Y en ese trabajo, yo una vez entrevisté entrevisté a varias personas, pero uno de ellos fue un hombre que andaba por acá de Canadá, y yo les preguntaba por qué no tenían tanto este problema del reconocimiento de la paternidad, y por qué también sus índices de embarazos no era tan alto, ¿qué pasaba? Y entonces él me decía que los hombres estaban muy claros, la ley era tan fuerte para ellos, que, bueno, no tan fuerte, tan válida, tan respetada, que saben que si embarazaban a una mujer, ellos se tienen que hacer cargo, y no hay forma de que evadas esa responsabilidad. Entonces decía, no, nosotros sí, no, siempre protegidos y bien claritos de lo que puede pasar, porque la ley a nosotros sí nos obliga. Entonces,
Y bueno, pues como parte de esas conclusiones que yo hice en esa investigación, pues era eso, ¿no? Que tendría que haber como mecanismos que responsabilizaran a los hombres. De hecho, actualmente las políticas de prevención del embarazo, todo recae sobre las mujeres, ¿no? Todas las responsabilidades hacia ellas, socialmente, se embarazó, bueno, pues es que también ella, ¿no? Y nunca voltean a ver a los varones que también tienen ahí una responsabilidad de cuidarse, de operarse, ¿no? Si revisamos cuántos de ellos se hacen la vasectomía, bueno, pues yo todavía en un espacio ya de gente muy preparada, con maestrías, escuchaba cómo le decían a uno de los compañeros, no, pues ya no va a ser igual, pues ya te operaste, o ya disminuye todo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible ustedes que son personas que ya estudiaron y que sigan manteniendo y diciendo que les va a quitar pues la hombría, ¿no? Que ya no van a poder? Entonces, bueno, socialmente todavía hay un gran problema ahí para responsabilizar a los hombres de conciencia, además también social, y también las políticas públicas no terminan de aterrizar en responsabilizar a los hombres de esta gran problemática que hay, ¿no? Ok, Ernesto Martín nos está viendo, saludos. Pedro Lemus también, saludos. Pues sí, es una problemática, y en esta problemática pues la Suprema Corte periférico a esta problemática, Luis Arturo Ábalos Díaz, el regidor de Luis Arturo Ábalos Díaz, nos dice: él en la sociedad y las instituciones, en la sociedad y las instituciones, yo creo que es decir, en la sociedad y las instituciones se sigue el sistema patriarcal, por eso se normaliza la violencia contra las mujeres. ¿Tú crees que el sistema patriarcal se está cayendo en serio? No, yo creo que le damos ahí como algunos golpecitos y luego se vuelve como a reestructurar. Es que es un asunto social muy fuerte. Entonces se pierden privilegios. En el sistema patriarcal, los hombres, que son los que tienen privilegios, pues nadie los quiere perder, ¿no? Para tener igualdad tendrían que perder algunos privilegios para entonces que las cosas se equilibren, pero pues nadie está como tan dispuesto a eso, y más en una sociedad donde nos enseñan a ganar, a tener, a acumular, ¿no? Entonces, y donde las mujeres se han visto como un asunto dentro de la ganancia, ¿no? Hace poquito reflexionaba con mis alumnas y alumnos, le digo, es que me ha tocado escuchar documentales históricos donde siempre que dicen que un hombre fue famoso, exitoso, dice, y entonces hasta les dije a ellos. Y estás una gran mujer, ¿no? No, el asunto, y tenía todo lo que quería, dicen, mujeres y cosas, ¿no? Y entonces y dinero. Siempre hacen como esta reflexión y les decía, bueno, de hecho a ellos les dije, a ver ustedes como que asimilan cuando les dicen que son hombres exitosos. Mujeres y dinero, pero mujeres en plural, no una sola, muchas. Entonces, pues eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que no quieren perder, ¿no? Como porque es un asunto al que se le ha dado demasiado valor, y me parece que dentro de la moral solamente están como cambiando el discurso, pero sigue siendo un asunto valorado, quizá ya en lo privado entre ellos, pero que ya no se dice tanto, pero que sigue teniendo un valor aquel que tiene muchas mujeres y que tiene dinero, ¿no? Y entonces estas dos cosas son todavía muy difíciles de romper, y me parece que de ahí está una gran parte ahí agarrado el patriarcado. En ese sentido, el feminismo es la contraparte, digamos, es lo que está combatiendo este patriarcado. Pues es una opción, más que combatir, me parece que es una opción, una herramienta para revisarlo, para cuestionarlo, para decir, miren, esto a final de cuentas les está haciendo daño a ustedes y nosotras, ¿no? A todos nos está perjudicando. Entonces es más bien como para revisarlo, y de ahí pues me parece que pueden surgir muchas propuestas. Una que en particular a mí me encanta es la que han propuesto los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Sobre el buen vivir, sobre la comunalidad, sobre el trabajo en conjunto, en colectivo. A mí, por ejemplo, esa se me hace una buena propuesta, pero necesitamos justamente que haya perspectiva de género en esto para poderla aplicar. Entonces el feminismo me parece que ayuda, no ayuda, es una herramienta teórica, además, que está documentando cómo estas diferencias nos han llevado a estos desequilibrios y a estas injusticias y a la violencia que vivimos día a día, ¿no? ¿Tú te consideras feminista? Sí. ¿En la política?
En la política, también. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el feminismo en la política? ¿no? ¿Cómo crees que se puede aterrizar el feminismo en la política? Y teniendo en cuenta que la política pues es un terreno, digamos, minado en cuanto a intereses, en cuanto a dobles discursos, en cuanto a cosas que no ves pero que están por debajo. En ese sentido, el feminismo, ¿cómo le puede entrar a la política? Fíjate que a mí de estas enseñanzas que me han dado las mujeres indígenas y a quienes les agradezco, grandes maestras que me han confiado saberes y su visión del mundo, me identifico porque el feminismo hasta tiene muchas corrientes. Entonces yo me identificaría en el feminismo comunitario, que no es como mío, así lo asumo, es que es como raro ahí cómo me autoadscribo, pues, ¿no? Porque me gusta mucho su propuesta, porque es armonioso este feminismo comunitario, armoniza no solo con los poderes, sino hasta con el mismo planeta, ¿no? El ser cuidadosos, el no sentirnos no sentirnos dueños del mundo, sino parte del universo. Y entonces eso implica cuidarnos y cuidar la tierra y respetar la tierra. Entonces a mí de verdad me gusta mucho escuchar esta propuesta, y desde ahí también asumo como una crítica política desde esa visión. Entonces yo también desde la política y hacia lo público también hablo como de estos, de que si las mujeres solo nos estamos incorporando a la política para ostentar el poder, sin hablar de equilibrio, sin quitarnos esta visión aspiracionista a yo tengo y los demás no me importan, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Porque nada más estaríamos cambiando ahí un papel. Pero si lo hacemos como desde esta visión, que somos parte de un universo y que hay que cuidarnos y que no es necesario acumularlo todo una sola persona, ni una sola tiene que ostentar el poder, y irnos hacia el buen vivir, que es una propuesta comunitaria, pues me parece que desde ahí es un buen enfoque. Se me hace muy difícil. Hace unas semanas platicaba con un buen amigo y le decía yo, eso creo que no lo vamos a lograr, pero luego él me daba esperanza, me decía, no, sí, fíjate que hay comunidades que están haciendo cosas muy bonitas, muy interesantes, y puede que sí se pueda, ¿no? Pero en las comunidades, digamos, una cuestión importante en las comunidades es como, pues sí, el machismo, ¿no? El machismo y la supresión o la mujer, como la figura de la mujer como esto, pues sí, como el asunto tradicional de la persona que está al frente de la casa, cuando el marido se va, o el esposo, el proveedor se va al otro lado, o se va, bueno, a la ciudad a trabajar o buscar trabajo, y luego ya, incluso a veces ya ni siquiera regresa, ¿no? Entonces, también, ¿cómo se puede, también como, bueno, está bien esto del asunto de la comunalidad, pero cómo también entre la comunalidad también se puede, pues sí, combatir el machismo y también pues lo que viene siendo el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Pues ahí la verdad es que hay muchas mujeres nuevamente haciendo deconstrucciones y revisando y bueno, y también rompiendo estereotipos y sí, pues mira, en realidad el patriarcado está en todos lados, y también todos hemos socializado ese machismo desde muchos años atrás, y entonces bueno, tenemos que irnos haciendo conciencia para empezar a hacer cambios. Entonces no es algo que solo se ve allá en las comunidades, pero hay buenas propuestas, e incluso cuando yo he documentado casos de violencia en comunidades indígenas, hay como algunos actores y la misma ciudadanía que pueden, no quise decir ayudar porque tampoco hacen pero se responsabilizan, y entonces empiezan como a decirle a tal persona, estás haciendo mal, no debes hacerle esto a una mujer, y hablar en asambleas, decir las cosas, es como acompañar, ¿no? Y aquí en el sistema de partidos políticos, no sé, en el último año, pero todavía todo donde me tocó documentar, yo por ejemplo, cuando estábamos en el Observatorio de Participación Política, hacíamos llamado a los partidos políticos y decirle, oye, el presidente municipal de tal municipio, que es de tu partido, está violentando a tal persona, ¿por qué no le dicen que eso no sea? Y nos decían, no, es que no podemos, es que pues no depende de nosotros. Oigan, pero llámenlo, hagan algo, ¿no? Y no se puede, ¿no? O bueno, no pasaban de hacerle una llamada, oye, bájale, ¿no? No sé cómo era la forma en la que hablaban con ellos, pero pues nos decían que no.
y no había forma. Pero en lo comunitario, las asambleas, personas a las que se les escucha con cierta autoridad, a la que le tienen respeto, puede incidir en que haya ahí un cambio, ¿no? Ok, Roberto López Reyes, una pregunta para ti. Dice, ¿es necesario tener una agenda de género en la próxima legislatura? Y si es así, ¿qué temas serían prioritarios, sobre todo tratándose de las mujeres indígenas? Sí, por supuesto. La agenda de género debe estar en todos los niveles. La agenda de género tiene que marcar, ¿no?, toda la agenda. Entonces, si es necesario, yo espero que ya este nuevo congreso que se está preparando para ingresar con esta responsabilidad también de ser más mujeres, o por lo menos la mira que hay ahí, bueno, pues que estará impulsando una agenda de género. Para las mujeres indígenas, el asunto de la participación política en Oaxaca para el 2023 debe de haber paridad en los pueblos y comunidades indígenas, y hay una gran responsabilidad de las instituciones de dotar de información y mecanismos a pueblos y comunidades indígenas para que este cambio sea gradual. Todavía tienen unos añitos para que esto vaya siendo gradual y aparte amable, pues, ¿no?, con el sistema y con las mujeres. Entonces, hay un montón de cosas que hacer en ese sentido. Vienen cosas que van a ser interesantes a partir de estos procesos que incorporará la paridad y los resultados que se obtengan, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo por hacer, y bueno, pues de ahí en pueblos y comunidades indígenas pues hay un gran compromiso, y por eso yo también celebro que ahora se identifique muy bien quiénes son diputadas y diputados indígenas, porque hay un tema que atender económico, político, de usurpación de sus cosas, ¿no?, de sus productos, y entonces ahí tiene que aterrizar un montón de cosas en donde necesitamos que también en estas comunidades indígenas se alcancen buenos niveles de vida, sin dejar de ser indígenas, y que puedan hacer su trabajo, vivir bien, sin quitarnos esta idea de que tienen que ser pobres, ¿no?, que es todavía como muy común que la gente haga esta relación, y entonces hay que quitar esta visión también. Hay muchísimo por hacer, sin duda. Ok, pues vamos a hablar con Lalo Aragón sobre estas cuestiones que hemos visto. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo has visto los temas? Muy, muy interesante y enriquecedor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pedagógico, enriquecedor. Yo creo que, bueno, a golpes va uno aprendiendo, y he aprendido, no sé si estoy bien, que pues de feminismo los hombres como que no podemos hablar mucho, ¿no? Es decir, es algo que se tiene que construir desde el feminismo, y por eso pues así opinar mucho como que no me gustaría, en parte porque no la quiero regar, y en parte porque estoy convencido de esta conclusión a la que a lo largo de varios ejercicios he llegado, ¿no?, que es mejor escuchar, aprender, sentir el pensamiento de la mujer, y tratar desde la masculinidad hacer lo que a nosotros nos pueda tocar, buscando una sociedad igualitaria. Y pues por eso más bien lo enfocaría a un par de preguntas para, seguir tratando de retroalimentar y aprender un poco más. Y sería eso, ¿no? Es decir, sabiendo que es difícil quitarnos la subjetividad masculina y machista, porque vivimos en una sociedad machista, creo que hay muchos hombres que sí queremos contribuir a la lucha de las mujeres desde fuera, es decir, obviamente no con protagonismo, sin nada, sino desde la parte que nos toca a nosotros, desde la masculinidad, y entonces saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Aparte de tratar de informarnos, educarnos, si podemos hacer algo más, o lo mejor es dejarla hasta ahí y seguir educándonos e informándonos para ir asumiendo nosotros nuestras propias responsabilidades, ¿no?, en el tema. Y la segunda pregunta que haría es, y no sé si afecta un poco la primera regla, pero es una duda legítima que tengo, y quizás se puede convertir en preocupación, que es en el sentido de, me parece que existe un feminismo hegemónico, ¿no?, que es el feminismo blanco, y que es posible
que ese feminismo no sea el mejor feminismo para otros lugares, para otras sociedades, para otras comunidades que tienen una percepción distinta de la vida, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces la pregunta sería si sí es cierto esto y si hay algunas acciones que digo, estoy seguro que los movimientos feministas están conscientes de esto, pero a veces es demasiado absorbente, ¿no? Porque pues hay los medios de comunicación y hay un chorro de cosas que obstaculizan tratar de desarrollar distintos feminismos. Entonces, saber si sí existe y cómo podemos prevenirnos de esto también, ¿no? Porque las hegemonías siempre van a ser malas, ¿no? O sea, en cualquier ámbito, y luego buscan otros intereses que, digo, yo como soy anticapitalista, a mí en concreto lo que me preocupa es eso, ¿no? Como que a partir de ahí se pueda expander más, si es que es posible expandirse más el capitalismo hacia otros. En concreto eso es lo que más me preocupa, no es tanto una cuestión de falsos, desde luego que no es una cuestión de falsos empedramientos o de alguna otra cosa, sino más bien por allá, ¿no? Sería más o menos dudas que tengo, que digo, a veces las hago con mucho respeto y sabiendo que a lo mejor caigo en cierta ignorancia, pero es una manera de aprender, ¿no? Y aprovechar la presencia para aprender un poco más. ¿Creo? Ok, sí, vamos a Luis Arturo Ábalos Díaz, el regidor, te manda saludos, Lalo, y saludos, dice Contraflow nos está viendo también, saludos, Contraflow MX. Y se me perdió el número, se me perdió. Aquí dice, hay un movimiento feminista en auge y hay que apoyarlo. Es una contradicción luchar por la democracia y no luchar por la equidad. Dice también el señor Luis Arturo Ábalos Díaz, regidor de la ciudad de Oaxaca. Pues sí, Rita Bel, lo que pregunta Lalo, las preguntas. Así son, así como preguntas como para Rita Segato, sí, para una Rita, pero para Segato. Sí, ¿no? Pues mira, desde mi punto de vista, ¿qué más pueden hacer los hombres? Yo creo que eso, tendremos que revisar como a lo que le estamos dando valor actualmente. El asunto, les digo, creo que también el asunto de poseer, la forma en la que se ha dado como este valor a la riqueza, a tener algo, y como igual lo dice Rita Segato, ¿no? La parte de liberalismo implica que tengas gente a tu cargo, y bueno, también eso tiene que ver hasta con las mujeres. Bueno, en lo que yo leía y entendía de Rita Segato era eso, ¿no? Que tener quien te lave, quien te planche, ¿no? Es parte como de esta aspiración de que, bueno, pues ya la estás armando en el mundo porque no te estás responsabilizando de ese trabajo. Entonces, hay mucho por hacer por parte de los hombres, y en primera es generar esta conciencia, pero una conciencia bien revisada desde adentro, ¿no? De los privilegios que tienen, de las responsabilidades que están haciendo, porque luego en estas construcciones pasa mucho que, por ejemplo, yo no te voy a exigir que limpies la casa, pero tampoco la voy a limpiar yo, ¿no? Entonces, pues no, porque pues al final de cuentas alguien lo va a tener que hacer. Entonces tenemos que empezar desde ahí, hacer conciencia de esos privilegios, de los valores, porque también es algo que señalan mucho las mujeres en el feminismo comunitario, que a pesar del gran trabajo que se hace, no se valora igual lo que hacen las mujeres que los hombres. Entonces, y es parte por lo que no quieren ir los hombres a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces tenemos que volver a reestructurar también y darle valor a cada una de estas cosas, y bueno, pues responsabilidad ante la violencia, responsabilidad, ¿no? Y también en México tenemos un problema de justicia terrible, porque por más que se denuncie, luego vemos sentencias pues que de verdad dices, híjole, ¿no? Ni el tiempo que la gente tuvo ahí que esperar a que le levantaran su denuncia por un delito tan grave como puede ser una violación hacia una mujer, acoso, ¿no? Todos estos delitos que son tan graves y que todavía no se ven con tanta seriedad. Entonces, creo que desde ahí hay como un montón de cosas por hacer, y creo que también tendremos que empezar a buscar como estos espacios de escucha. Yo no soy como tan de la idea de limitar a los hombres, ¿no? Porque también creo que ya pasamos como esa etapa, o deberíamos ir pasando esa etapa
de que no piden, ¿no? Esto es de mujeres y ahora solo nos toca a nosotras, pues no, hay que empezar a construir y para eso también se requiere que los hombres no se quieran apropiar ni del discurso, pero que sí comiencen a asumir responsabilidades, a ver cambios reales, que no sea solamente de poner un sticker, ¿no? en el Facebook o cosas de ese tipo, sino empezar a ver cosas reales, de verdad, compromisos, responsabilidades, conciencia sobre su actuar y empezar a generar estos cambios de respeto hacia las mujeres. Ese sería uno. Y en cuanto al feminismo hegemónico, en efecto, pues han sido justo las mismas mujeres, el movimiento de mujeres negras y de mujeres indígenas que justo no se sentían identificadas con ese feminismo, ¿no? Cuando hablaban de eso era como, wow, ¿no? Tú estás hablando desde un lado privilegiado y eso a mí no me representa ni es lo que yo tampoco quiero. Entonces, pues ellas se dieron cuenta de esto y pues justo es lo que ellas proponen, ¿no? Revisarlo desde los espacios, desde cada quien, que no es igual, y justo eso es como en la parte que estamos, ¿no? Las mujeres en lo público, pero ahora justo estamos viendo la diversidad y por eso estamos viendo los cambios de los lineamientos que a nivel nacional en diferentes estados se dieron de estas representaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, porque justo con la entrada de las mujeres al espacio público también se puede visibilizar que no solo es la mujer la madre abnegada, sino que hay una diversidad de mujeres que están en condiciones de doble desigualdad por esta situación en la que viven y que justo pues tenemos que verlas representadas y ver qué hacemos, ¿no? Para superar esas situaciones en las que han vivido e identificar cómo les ha afectado de manera específica el hecho de ser mujer, más esta otra condición o otras condiciones que las han mantenido en desventajas y en desigualdad. Entonces, pues se requiere que siga habiendo más mujeres en los espacios. Ya hay una propuesta desde otros feminismos y me parece que si tenemos como la sensibilidad de escuchar y de construir algo nuevo, podemos llegar a un gran y nuevo pacto social igualitario, incluyente, que pueda llevarnos a una mejor forma de vida entre todas y todos. Ok, Cecilia Miguel nos está viendo. Pues yo en lo personal solo quisiera señalar que no creo que los hombres podamos definir qué es feminismo, qué no es feminismo. No está en nuestras atribuciones el hacerlo, no está en nuestras atribuciones decir esto es buen feminismo, esto es mal feminismo. O sea, el feminismo no nos corresponde en ese sentido. Creo, en un pronunciamiento personal. Cecilia Minguer, saludos. Y el señor Arturo Ábalos Díaz, que está muy activo en esta emisión. Hay un movimiento Esteban San Juan Maldonado, al arquitecto, saludos. Sí, yo recuerdo, y ya como para ir finalizando, que hace unos años, antes de que cayera presa, la maestra Elba Ester Gordillo, bueno, tenía un poder increíble, ¿no? Con varios, durante, no sé, 4 sexenios por lo menos, ¿no? O 3 sexenios. Y en algún momento, su momento de mayor poder, de mayor auge, recuerdo haber escuchado un discurso de su parte que decía: las mujeres también queremos el poder. Las mujeres también merecemos el poder. Las mujeres también tenemos que buscar el poder, ¿no? Y eso va a algo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta pues que la maestra Elba Ester, independientemente de las cuestiones que se tenga sobre ella, pues vamos, sabemos que no es una persona que precisamente haya hecho una política noble y desinteresada por el prójimo. En ese sentido, pues cómo creo que ya lo mencionaste en un momento, pero tal vez como para redondearlo, cómo también replantearse, ¿no? ese sentido del poder. Porque bueno, en Oaxaca en estos momentos se está señalando mucho, ¿no? Bueno, tenemos al señor Salomón Jara, que está como un precandidato a ser el candidato de Morena, que sabemos que Morena ahorita es un partido que seguramente va a ganar las elecciones el año que viene para gobernador o gobernadora, pero también hay muchos señalamientos de que ya en estos momentos la candidata tiene que ser candidata a gobernadora en Oaxaca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, ayer con el invitado ayer lo comentaba, tenemos ya una historia ya de gobiernos pues, que han saqueado básicamente al Estado.
Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves? O sea, ¿cómo replantearse dentro de un aspecto ya de, pues, de las mujeres ejerciendo el poder, esta noción del poder como un asunto magnánimo, como un asunto de hacerse de dinero, de más poder y que no termine nunca, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que sí tendremos que revisar muy bien cuando hablamos de patriarcal a qué nos referimos. Y este sistema patriarcal se puede caracterizar por algunos aspectos muy sencillitos, que somete, impone, violenta, ¿no? Entonces son como aspectos que no hay que perder de vista. Y justo una política distinta, no patriarcal, tendría que construirse sobre consensos, sin imposiciones, ¿no? Sino llegar a acuerdos y siempre el diálogo y hacer a un lado la violencia. Esas serían como buenas prácticas, ¿no? Para buscar una forma de gobierno distinta, que se pueda construir muy cercana a la ciudadanía. Hay ya como un trabajo importante a nivel internacional, incluso sobre la gobernanza, que es cambiar esta idea de voy a gobernar porque ustedes necesitan que yo los guíe, ¿no? Sino quitar esa idea y construir con la ciudadanía. Vamos a construir juntos. ¿Qué se necesita? Y si se habla y se hace un compromiso desde la gobernanza, tendrá que haber transparencia y rendición de cuentas, justo para evitar lo que tú señalas, el asunto de ver como estos espacios públicos como una área de oportunidad para enriquecerse. Y de poder, ¿no? Y de poder, claro, de ejercer el poder, pero como para... ¿Podemos replantearnos la noción de poder? Claro, que pues sí, sí podríamos replantearla. Y bueno, vuelvo a lo comunitario, ¿no? Ahí dicen que se ejerce poder obedeciendo. Uh-huh. Es también un planteamiento que ahora ya me han cuestionado, la otra vez lo puse en Facebook, no, no es cierto, no me ponían ahí que no, que ese ya estaba quedando atrasado. Pero es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que lo leí en el libro del señor Melitón una vez y me encantó, y que era esa frase de obedecer, de mandar obedeciendo. Y entonces quien ostenta el poder en realidad está ahí con un poder representado por la ciudadanía para el bien de todas y todos. Y esto es algo que se perdió en algún momento, y que entonces si revisamos, por ejemplo, resultados me parece que es el Latinobarómetro donde lo señalan, que la percepción de la ciudadanía para los cargos de públicos para los partidos políticos era que solo trabajaban para su beneficio, ¿no? Entonces esta percepción pues tiene mucho que ver con las conductas y con las cosas que vemos que surgen desde estos espacios. Entonces eso es lo que tendríamos que cambiar, que estos espacios sean auténticamente lugares de representación ciudadana, y que cuando lleguen a estos espacios públicos sigan trabajando cerca de la ciudadanía. Aparte ahora ya se permite, ¿no? Ya por Facebook le puedes decir, a ver, aquí hay un hoyo en esta calle y qué está pasando, ¿no? Quiero revisar el contrato de quién hizo con esta calidad esta calle. Y entonces puedas empezar también ahora me parece que tenemos como esta posibilidad de tener esta comunicación tan cercana con las personas que llegan a estos espacios. Y entonces en ese sentido tendremos que empezar a construir, pero si se requiere pues que haya esa obligación y estos mecanismos que permitan darle seguimiento a estas. Yo espero que no sean denuncias, sino se encuentren los mecanismos de participación ciudadana adecuados para proponer lo que haga falta, dar seguimiento y cuidarlo. Cuando viene de la ciudadanía, las mismas personas lo cuidan, ¿no? Y lo hemos visto con a mí me gusta mucho este programa de los caminos artesanales, que la misma gente hasta ha dado un dinero más y terminan, ¿no? Cuando entienden que es un asunto para su comunidad, cuando saben que se cuida, que lo hicieron ellos, que va a quedar bien hecho, pues se cuida. Y entonces creo que ahí hay una parte ahorita en que la ciudadanía quiere trabajar, puede hacerlo, sabe qué necesita, y entonces lo que necesita son estos canales para llegar a las personas que están tomando las decisiones, y desde ahí se tome de verdad con responsabilidad también todas estas decisiones, los recursos públicos y las decisiones que más beneficien a todos y todos, no a unos cuantos, no a unos cuates, quitar como esta idea de la cuatitud, y bueno, ver lo público como un espacio de todas y todos y no como algo propio, ¿no? ¿Consideras que sí debe haber una gobernadora ya en ese estado? Sí, me parece que estamos como en un buen momento y hay mujeres bien talentosas que podrían estar en ¿Nombres estos que tú espacios. destacarías o quisieras mencionar? No me adelanto, me voy a meter en problemas, pero creo que hay mujeres bien talentosas
y cualquiera de ellas yo creo que podría hacer un gran trabajo como candidata y ejerciendo este cargo. ¿Tu opinión sobre esta situación del aborto? Bueno, que ya la Suprema Corte prácticamente lo ha despenalizado, ¿te parece un avance? ¿Cómo te parece? Un gran avance. Yo estoy feliz, lo festejo por nuestro país, que ya era hora que avanzáramos hacia allá. Tendría que haber aborto legal y seguro para todas, pero bueno, ya por lo menos saber que no es un delito para las mujeres que tienen esta necesidad o esta posibilidad ante una situación como la que atraviesan muchas mujeres en nuestro país, en nuestro estado, pues es importante. Y justo, Rodrigo, me parece que Oaxaca fue bien importante para esta determinación de la Suprema Corte, ¿no? Justo este poder legislativo de la paridad y más que yo te he dicho, pues son las que impulsaron esta reforma, bien valientes, en un momento que yo no me lo hubiera imaginado que iba a suceder en nuestro estado y que ha sido, pues, fue luz para muchos otros que no se estaban atreviendo a hacerlo, ¿no? Entonces ya hay por allá otros estados que lo hicieron y bueno, ya la Suprema también vio como esta posibilidad que era el tiempo para hacerlo. Pero Oaxaca tuvo mucho que ver en eso, ¿eh? Y en ese sentido, si el aborto, bueno, en Oaxaca es legal, ¿no? Pero pues tampoco hemos visto bien cómo si el gobierno ha hecho algo al respecto, es decir, hasta ahora, bueno, a mí no me ha quedado claro si hay una atención o algún lugar donde una mujer quiere pues, abortar antes de las 7 semanas de gestación, pueda ir a algún lugar de salud pública. Y además también tomando en cuenta pues que ahorita básicamente, por lo que hemos visto hoy, ayer, ¿no? Y hemos visto en estas semanas, pues el sistema de salud está colapsado, han despedido gente, los que antes eran héroes ahora han sido despedidos, ¿no? Con esta pandemia. Y entonces en ese sentido, pues sí, el aborto es legal, el aborto ya está en la ley, ya no es penalizado, pero el Estado pues tampoco es que tome nota y tampoco es que empiece como a vislumbrar un método para entrarle a esto, o sea, ¿no? Sí, para plantear pues sí, lugares, clínicas donde esto pueda ser atendido, ¿no? ¿Cómo ves? Pero la reforma aquí se quedó también como despenalización del aborto, entonces lo que sucede es que ante quien se practique un aborto no procede una persecución penal, ¿no? Y no podrá estar en la cárcel ni mucho menos, que también fue lo que sucedió. Pero no hay una atención, ¿no? Pues no, porque no, en eso no quedó la reforma, quedó solamente en la despenalización. Por eso te decía que el aborto tendría que ser legal y seguro y que existan clínicas donde se pueda atender, pero no dimos el paso hasta allá aquí en Oaxaca. Entonces, pues todavía está esa parte, pero pues quien requiera de esta atención. ¿Pero se debería dar este paso? ¿O? Debería, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna sería bien importante porque también eso cambia como los riesgos de salud que pueden estar las mujeres y bueno, pues también permite que haya espacios, ¿no? Ya definidos donde de manera segura puedan ir y ya no tengan como mayor problema con esto. Yo lo que he visto es que sí ha habido asociaciones civiles difundiendo sobre este derecho, ¿no? Bueno, más bien sobre el derecho al aborto y sobre la despenalización que existe en Oaxaca. Y en este caso, ¿cómo o sea, realmente existe un aparato de salud por parte del Estado mexicano que pueda solventar esto o tú cómo ves? Pues debería existir, pero me parece que ante la pandemia pues sí se tienen que revisar muchas cosas todavía porque ahorita pues están también atendiendo esta situación de emergencia y bueno, pues ahí habría que seguir un poco a lo mejor el modelo de la Ciudad de México, que ahí sí el aborto es legal y cómo se ha ido implementando, ¿no? Ya en otro tema, ya para irnos yendo, pues tú fuiste durante 6 años consejera en el IEPCO y ya otra vez, de hecho en este gobierno, este sexenio federal, pues se habla ya mucho de desaparecer los órganos ¿cómo se llaman? OPLES, ¿no? Los OPLES porque cuestan mucho dinero, entonces cada vez como que se va a poner eso como en discusión o alguien anuncia que se va a discutir. Porque tengo amigos en el Facebook, en el YEPCO, que bueno, que en cuanto esto aparece, pues entran así en pánico y dicen, pues qué onda, ¿dónde puedo buscar chamba, no? Pues, por si me quedo sin trabajo, ya saben, ¿no? Ya saben, hago esto, hago lo otro. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿van a desaparecer el YEPCO en algún momento? ¿Es primordial
o no es primordial hacerlo? ¿Cuál es el discurso político en esto? En fin. Sí, pues hay un estudio sobre eso, bueno, no un estudio, no hay como propuestas de que sale caro. En realidad creo que tendremos que hacer ejercicios de revisión, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que discutir, programar, en qué hay cosas que se puedan mejorar y hacer el cambio? Se propone juntar como en una junta local, que la junta local del INE llevara los procesos, tanto el local como el federal. Me parece que los soplas han hecho un muy buen trabajo y se hicieron foros desde hace como 2 años en los que se ha planteado cómo podría reducirse gastos, cómo podrían mejorar operativamente, qué reformas se requieren. Entonces, me parece que si hay la suficiente sensibilidad por parte de las y los legisladores, se puede hacer algo importante a fin de atender esta parte del recurso que les preocupa y hacer las modificaciones. Si se plantea la desaparición de los soples, tampoco podríamos, yo tampoco, nunca fui ni estando, ahora van a decir, no, como ya no está ahora ya no nos quiere defender, pero no, la verdad siempre fue como mi postura. Si en todo caso se viera que eso es lo que se necesita hacer, bueno, pero que se construya, atendiendo como a todas las circunstancias, no tener miedo a las reformas, ni mucho menos. Cada reforma cuesta como mucho trabajo implementarlas, echarlas a andar, y de repente se dice, híjole, no va a funcionar y va a ser un retroceso. Y miren, estamos en un momento, me parece importante, que ya los soples han ido dejando ahí un camino importante, pero que también si hay una propuesta que mejore esta situación, una institución mucho más grande, mucho más chica, que sea funcional y operativa y que ahorre recursos, pues que se valore y que se pueda llevar a cabo, ¿no? Tampoco es como, no, que se sostenga como sea. Pues pero no, si tú fueras consejera dirías, no, pues que se sostenga, o ya, es como ya no es consejera. No, ya. era mi misma postura, pues que se revise y que se haga una buena propuesta, que de verdad vaya a atender y a optimizar los recursos y el trabajo. Y si es así, me iba yo antes, lo dije en varias ocasiones, tampoco me voy a quedar aquí como a la defensa, pues si es como para una mejora, ¿no? ¿Tú ves que los institutos electorales estatales y en perspectiva apuntalan o sobran? Sí, no, hacen un muy buen trabajo, muchos, tengo muy buenas amigas y amigos todavía, afortunadamente, en muchos de estos soples, que de verdad sin presupuesto, sin recursos, ahí han estado sacando el trabajo. De los soples han salido muy buenas prácticas que el INE incluso ha implementado. Entonces hay un trabajo muy local desde los soples que de verdad se ha documentado, ya no les voy a proponer que lo documenten, pero se está documentando en diferentes aspectos, ¿no? Que han resuelto muchas otras cosas que de repente desde el INE no se ve o no entienden como una problemática regional específica, y que desde los soples sí se tiene como esa sensibilidad. Ok, Lalo, ¿algo más? Decir que yo no digo que feminismo es bueno o que feminismo es malo, nada más que muchas veces cuando hay una hegemonía se borran los demás feminismos, pero todos los feminismos son... Dijiste feminismo blanco. Yo estoy sí, el feminismo blanco para mí es el hegemónico, y yo no digo que sea malo o que sea bueno, sino que se adapta a las necesidades de cierto tipo de mujeres, pues no, o sea, que conviven o que tienen cierta percepción de la vida. Y no me atrevería a decir si es bueno o es malo, nada más digo... Que es hegemónico. Exactamente, que puede absorber a necesidades de otro tipo de mujeres, como mujeres indígenas, como mujeres musulmanas, como mujeres negras. Eso es lo único que yo quiero aclarar, pues no, estoy de acuerdo contigo, yo sería incapaz de criticar algún movimiento, simplemente creo que la hegemonía siempre corre el riesgo de absorber cosas que van en detrimento de la misma sociedad, en una sociedad multicultural. Okay. Y muchas gracias, ¿no? Estuvo muy bueno, muy interesante. Gracias, Lalo. ¿Algo más que agregar? Pues nada más agradecerles, felicitarles por este espacio, pues que creo que normalmente es tranquilo, pero hoy sí los camiones estuvieron pase y pase, pero en general está tranquilito. Muchísimas gracias, Lalo, por la invitación, muchísimas gracias por la plática, Rodrigo, ya nos hacía falta una platicadita de estas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, ya estamos, espero que esta plática les haya servido, bueno, de eso se trata siempre, y pues ya saben, nos seguimos viendo y sean felices, ay sí, vámonos, por siempre.